La Universidad San Gregorio de Portoviejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Muy buenas noches, queridos televidentes. Como todos los martes, estamos en nuestro programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y su carrera de Derecho, Hablamos Derecho. Esta noche nos acompaña el doctor Alberto Vélez, catedrático de nuestra universidad, para hablar de un tema muy específico, el servicio público del registro. Y tendremos como invitado a una persona con una experiencia increíble respecto del servicio público del registro. Él es doctor en Derecho, registrador por más de 21 años en la ciudad de Manta, ha sido catedrático universitario del cual se ha jubilado y es un hombre que también está muy inmerso en problemas de la colectividad. Me refiero al doctor Patricio García Villavicencio. Doctor Patricio, bienvenido. Muchas gracias, doctor Marcelo Farfán, por la gentileza de haberme invitado a este programa. Y aquí estamos pues para abrir un diálogo sobre la importancia de la función registral en el Ecuador. Muchísimas gracias. Alberto, bienvenido. Muy buenas noches, un placer estar con ustedes, un programa importantísimo. Desde el derecho romano, desde la famosa Injure Cessio, desde la Emancipatio, desde la Traditio y todos estos eventos que el derecho romano genera respecto a la propiedad, se va haciendo indispensable que exista un órgano que registre, que anote, que secuencie todos estos eventos. Así que pues hoy en la noche vamos a tener al experto y obviamente vamos a tratar de que este sea un programa productivo, profundo y en el cual abordemos temas vitales para que usted los conozca, estimado televidente. Muchísimas gracias, Alberto. Ya lo decías, el servicio público del registro tiene esa categoría como tal, es decir, como público, a partir de la Constitución del año 2008. Por lo tanto, ese servicio, siendo público, debe de necesariamente ser evaluado. La ciudadanía tiene que también expresar si ese servicio lo recibe eficiente, eficazmente, lo recibe también con el requisito que lamentablemente solo queda en la Ley Orgánica del Servicio Público y no en la Constitución. Me refiero al principio de la calidez. Pensemos entonces cómo nos sentiríamos nosotros como ciudadanos recibiendo este servicio público, y para lo cual la producción de este programa ha hecho varias entrevistas a ciudadanos respecto de qué opinan sobre el servicio público del registro en el Cantón Portoviejo. Veamos estas entrevistas. Eduardo Mendoza. Eduardo, ¿cómo considera los servicios que se brindan en el registro de la propiedad de Portoviejo? Bueno, yo pienso de que en primer lugar ya hay turno, el proceso es un poquito más rápido, pero todavía hay que corregir, ¿no? Los cambios de autoridades, yo creo que el registro de propiedades es nuevo, el personal, siento personal nuevo, joven, y hay que unir la experiencia con la juventud para poder solucionar asuntos mucho más rápido, ¿no? Porque, por ejemplo, hay libros de 1935 con una actualidad en proceso de datos, y eso es lo que a veces origina inconvenientes, ¿no? Entre lo que sí es un proceso que hay que juntar gente de experiencia en la propiedad con gente joven para poder sacar los procesos mucho más rápido. ¿Los valores que se cobran en el registro de la propiedad cree que son los adecuados? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que la cuestión de precio viene de acuerdo a los avalúos, y eso yo pienso que sí, yo pienso precio notable, ¿no? ¿Conoce usted qué porcentaje de los servicios que brinda el registro de la propiedad van al municipio de Portoviejo?
Bueno, eso sí un poco desconozco, pero yo pienso que debe estar conectado, pues. La registradora de la propiedad con la municipalidad, tanto a nivel de catastro como a cabala, yo pienso de que debe estar monitoreado, ¿no? Yo creo que sí. Pero desconozco más o menos cuántos procesos van. Muchas gracias a usted. Mauricio Hidalgo. ¿Cómo considera los servicios que brinda el registro de la propiedad de Puerto Viejo? Actualmente los servicios son muy buenos. Si tenemos un poquito de balance, tienen ellos, es por lo que el cambio de estructura, o sea, de edificio, eso lo complicó un poquito en lo que es los trámites, entrega de trámites, pero ya se está normalizando y excelente la atención. En cuanto a los precios, ¿considera que son los adecuados los que se cobran aquí en el registro de la propiedad? Sí, son adecuados y tienen lo que es la tercera edad y las personas con discapacidad o carnet tienen su descuento y en comparación a otros años ha bajado el costo más que todo. ¿Conoce usted qué porcentaje de los servicios que brinda el registro de la propiedad van al municipio de Puerto Viejo? Tengo entendido que ellos dan un porcentaje del excedente de lo que ellos mes a mes hacen, parece que ellos dan el excedente. Porque ellos, el pago de creo que es autónomo, parece que ellos, pago de empleados y gastos de lo que es gastos generales, y ahí el excedente es depositado a las cuentas de lo que es el municipio de Puerto Viejo. Eso tengo entendido. Vale. María Medina. Doña María, ¿cómo considera los servicios y la atención que brinda el registro de la propiedad de Puerto Viejo? Las veces que he venido aquí a hacer uso de esta entidad, me han atendido muy bien y rápido ha sido la atención y enseguida. No he tenido problemas, nunca he tenido problemas. ¿Los valores que se cobran por los servicios aquí en el registro de la propiedad, considera usted que son adecuados? Yo pienso que son más baratos que en el municipio, porque vengo haciendo una escritura, más he pagado en el municipio de impuestos que aquí. ¿Conoce usted qué porcentaje de los servicios que se brindan en el registro de la propiedad van al municipio de Puerto Viejo? No, desconozco. María Alcibar Ángel. Don Ángel, ¿cómo considera los servicios que se brindan en el registro de la propiedad de Puerto Viejo? Para mí, sí es normal, eficiente. Sí, rápido, más rápido está así. En cuanto a los valores, ¿considera usted que son los adecuados, los valores que se cobran por los servicios aquí? Para mí es normal porque no ha subido. Normal se cuenta. ¿Conoce usted qué porcentaje de estos servicios van al municipio de Puerto Viejo? Desconozco, amiga, desconozco. Bien, hemos escuchado estas opiniones que aparentemente dan una eficiencia en el servicio público del registro notarial. Doctor Patricio García, esa historia del registro, pues que usted, con sus largos años que desempeñó en el Cantón Manta, un cantón que tiene un gran boom inmobiliario, ¿qué tanto tiene usted que aportarnos desde su perspectiva el tránsito de esta tecnología que a la final indudablemente benefició a un registro tradicional antiguo que era manual? Bueno, mi doctor Marcelo, primero hay que precisar dos cosas. El registro siempre fue un servicio público, no es con la nueva Constitución, fue siempre un servicio público, sino que la diferencia es que antes formaba parte de la función judicial, y así lo señalaba, ¿no? Que estaba como parte de la estructura de la función judicial. Eso hay que puntualizarlo, ¿no? Que no fue nunca un servicio privado, fue un servicio público. En segundo lugar, hay que manifestar que el sistema de modernización del registro ecuatoriano comenzó en la década pasada con el doctor Fernando Tamayo Rigail, registrador de la propiedad de Guayaquil. Él implementa el sistema informático registral ecuatoriano que se llamaba el CIRRE, por la cual se implementa en Guayaquil y luego él entrega este programa al resto de los registradores del Ecuador, incluidos los de Manta, y comenzamos a modernizar y a integrar la informática en el sistema registral ecuatoriano. Incluimos lo que se llamaba la matrícula inmobiliaria. ¿Qué significa la matrícula inmobiliaria? Como la matrícula de su carro,
que usted tiene en su carro la placa y la placa será siempre ese número de placa. Así mañana Marcelo Farfán traspase ese carro a Pedro Cortés, por decir un nombre. Entonces, la seguridad y la agilidad del sistema registral ecuatoriano no ha sido impulsado actualmente. Eso se impulsó. Más bien yo pienso que había un retroceso. No hay que añorar entonces lo antiguo, no, lo tradicional, vea, por el tema de la innovación de la tecnología. Le voy a decir una cosa, doctor Marcelo. Usted es abogado y un abogado litigante, además de ser un académico y rector de la universidad. Usted sabe que los registros de la propiedad son los garantes de la seguridad inmobiliaria de una ciudad. Y no se olvide usted que el negocio más importante que desarrolla, dinamiza una economía, es el negocio inmobiliario. Porque ese negocio inmobiliario se multiplica en diferentes otras actividades. Habiendo un registro que dé garantía, que aplique las disposiciones que señala la ley registral. Ojo, cuando hacía el presentador la historia registral, va más atrás. Va desde la época de Egipto, ¿no? Los faraones tenían ya parte del consejo sacerdotal, un anotador, y era parte del consejo sacerdotal. Y así, en el Ecuador, que es herencia de España, Simón Bolívar, cuando constituye la Gran Colombia y crea el Departamento del Sur, que es actualmente la República del Ecuador. A partir de 1830. Exactamente. Incluye 3 registros: Quito, Guayaquil y Cuenca. Luego, cuando se crea la República, se mantiene esta actividad registral. En la Revolución Alfarista se incluye el sistema registral al Código de Comercio, ¿no? Pero, como se moderniza la función y se desarrolla el negocio inmobiliario, ya en 1966, en el gobierno interino del doctor Clemente Yerovi, se crea la primera ley registral del Ecuador. Ley pequeña de 50 y pico de artículos, pero precisa, concisa y ágil para poder aplicar el sistema registral. No se ha inventado nada nuevo. Entonces, yo le cuento, yo con mucha admiración veo que ahora, para sacar un certificado del registro, le dice, sí. Pero Patricio, un poco para mantener el esquema, un poco la historia inicial, ¿no? Entonces yo le pregunto a usted, ser parte ahora de un concurso de méritos o haber sido antes designado por la función judicial, ¿qué tan impactante ha sido o qué tan beneficioso es dejar de haber sido parte ya de la función judicial y pasar a ser parte de los municipios? Bueno, usted sabe, doctor Marcelo, que las funciones registrales siempre se ganaron a través de concursos de merecimiento organizados, sí, primero por la Corte Suprema, las Cortes Superiores y luego por el Consejo de la Judicatura. Muy bien, doctor Marcelo. ¿Cuál es el riesgo que se toma al pasar los registros, sacarlo de su función eminentemente jurídica a pasarlo a las corporaciones municipales? Porque el municipio se va a convertir en juez y parte de las cosas. No se olvide que el municipio tiene su responsabilidad, el registro catastral, donde organiza y planifica el desarrollo de la ciudad y es dueño del espacio público. Pero la seguridad jurídica la da el registro. Por eso hay un principio jurídico que dice que el registrador es responsable de sus actos y de los perjuicios que cause a terceros. Ojo, un registrador que no tenía título académico, pero que antes se desempeñaba y excelentemente, que tenía la responsabilidad absoluta en el desempeño registral, decía y nos comunicaba a los nuevos registradores, porque siempre hacíamos reuniones de charlas, seminarios y capacitación. Él decía un principio: vea, se puede equivocar el juez, se puede equivocar el notario, pero jamás el registrador. Efectivamente. Por la Doctor García, si usted me permite, de sus palabras yo deduzco que hemos involucionado en cierto sentido en cuanto a la celeridad de los trámites, que los principios fundamentales, axiomáticos del derecho registral y de cómo estos actuaban estaban dados, y que en época anterior pues las cosas funcionaban bien. Sin embargo, siendo abogado del diablo como nos corresponde a los entrevistadores, se dice que en algún momento los registros de la propiedad, antes de que esta famosa ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, que en su artículo 19 ya constituye el registro de la propiedad, podían funcionar a veces como una empresa privada, y que aquello
redundaba en el hecho de que el registrador tenga la oportunidad de manejar esta empresa, excediéndose incluso en los cobros y yo diría que generando una fortuna importante. Eso quizá una visión sesgada que se está haciendo ahora. Por eso yo quiero su criterio en ese sentido. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Hay un principio del derecho administrativo europeo que dice que hay que aplicar 3 Ss, que son servir, satisfacer y solucionar. En esa instancia, ¿se lograba esto antes? ¿Qué ha habido de bueno? ¿Qué ha habido de malo? ¿Se ha involucionado? ¿Se ha evolucionado, señor doctor? Muy bien. Bueno, Yo quisiera, antes, Patricio, de dar respuesta a esa pregunta, la vamos a hacer luego de unos anuncios institucionales, correcto, por efecto de mantener el orden del programa. Correcto. Así que regresamos, queridos amigos, después de estos anuncios institucionales, para escuchar la respuesta del doctor Patricio García Villavicencio, un hombre con una gran experticia en materia de registro y que está ayudándonos y colaborando en este programa Hablamos Derecho. La Universidad San Gregorio de Portoviejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Volvemos con nuestro programa Hablamos Derecho. El compañero Alberto Vélez le había hecho una pregunta, doctor Patricio García, respecto de esa involución o no de este derecho notarial, de este servicio notarial. Pues yo creo que usted con tanta experiencia nos puede dar un criterio que realmente para nosotros es sumamente valioso. El doctor Alberto Vélez precisó muy bien un término. Hubieron criterios y visiones sesgadas de la función registral ecuatoriana. En los primeros años del siglo XXI, 2000 y pico, no me acuerdo, el Banco Interamericano, que medía las instituciones de confiabilidad en el Ecuador, puso al registro al sistema registral ecuatoriano como una de las instituciones confiables y transparentes en el desarrollo funcional. Usted, mi estimado doctor Marcelo, que ha visitado los tribunales de justicia y recorre todos los organismos judiciales, usted debe comprender que el registrador que no cumplía las funciones automáticamente eran sancionados y destituidos por la Corte Superior o el Consejo Nacional de la Judicatura. Es real lo que dice también el doctor Alberto. Se hablaba que los registros, ciertos registros, tenían ingresos extraordinarios. Pero eso se hablaba de Quito y Guayaquil. Pero también las demandas de un registrador de Quito y Guayaquil, como decía al principio, porque el registrador responde por sus actos y por los perjuicios de terceros, también habían demandas incalculables, enormes. Entonces, no se ve esa visión. Pero a pesar de eso, el Colegio Nacional Registral del Ecuador visitó a la ciudad, al cantón de Montecristo, donde era la sede de la constituyente, y nos dio el padre Vega, que era presidente de la Mesa de Justicia, el padre Fernando Vega, una audiencia, y le explicamos la importancia del derecho registral y sobre todo la confianza, porque el registrador se constituye en un seguro social del ciudadano. Eso es lo más importante. Es decir,
La personalidad del registrador también influye muchísimo en la confianza que tenga el ciudadano. Y nosotros, despojándonos de cualquier interés económico, le dijimos, vea, señor presidente de la mesa, plantee que haya registros distritales por cada 500.000 habitantes. Si Guayaquil tiene 3 millones, no se hace distrito de zona donde tenga 500.000 y se regula el sistema registral. En Quito se podía implementar inmediatamente porque Quito ya es una... Las zonas están dadas. Están dadas y podíamos garantizar y evitar ese señalamiento que hay ingresos extraordinarios. Y es más, si es eso el control, a nosotros no nos interesa los ingresos, nos interesa la seguridad jurídica. Señores, pongan sueldo a los registradores, pero garanticen a la ciudadanía la seguridad jurídica. Esta ley que le hablaba de 1966, la del doctor Yerovi, la del doctor Clemente Yerovi, de 50 y pico de artículos, tiene artículos esenciales como es el artículo 11 de las funciones y deberes del registrador. Y usted verá, mi querido doctor Marcelo y doctor Alberto, que hoy día los registros se han convertido en simples anotadores de escrituras y no califican el acto registral. La función fundamental del registrador es calificar el acto registral. El criterio del registrador se obvia en alguna medida. Tiene que revisar, tiene que estudiar pues, el acto registral. No porque me trajo la escritura del señor notario y ya está, yo voy a inscribir. Vea el problema que ha existido ahorita en Manta. Que ha intervenido hasta la Corte Constitucional y hoy día la Corte Constitucional. El centro. ¿Por qué? Porque no se aplicó el artículo 11 de la ley registral. ¿No se aplicó por parte de quién? ¿De la corporación municipal? Del registro, del registrador. Ajá. ¿Qué dice? Artículo 11. Son deberes y atribuciones del registrador. A, escucha, inscribir en el registro correspondiente los documentos cuya inscripción exige o permite la ley. O permite la ley. Debiendo negarse a hacerlo en los casos siguientes. Si el registrador aplicaba esto, ¿lo cierto? Se hubiera evitado todo este problema que hoy día vive la ciudad de Manta. Esto significaría que lo que usted señalaba al inicio del programa, de que los registradores hoy, a través del municipio, vienen a ser juez y parte. Es decir, la sumisión del empleado, del registrador de la propiedad, al municipio, al alcalde o a la corporación municipal. Usted lo ha dicho, doctor Martín. ¿Usted cree que puede haber una autonomía de un registrador cuando el alcalde le manda una escritura donde es beneficiario la corporación municipal? No va a tener. ¿Y qué papel jugaría entonces ahí la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos? ¿No tiene ninguna supremacía sobre este órgano decisor que sería en este caso el alcalde o la corporación municipal en el proceso de selección o escogitamiento? Vea, a buena hora que usted ha traído el tema de la DINARDAC, que son los organismos. Yo me acuerdo, en los 21 años y 4 meses que estuve registrador, antes del Consejo de la Judicatura, las comisiones de vigilancia de las Cortes Supremas y de las Cortes Provinciales nos visitaban por lo menos una vez trimestralmente, a ver si los libros estaban cerrados, si estaban foliados, si el repertorio estaba al día, etc. ¿Y ahora, doctor? Yo creo que la DINARDAC no da. Yo me he causado mucha admiración porque eso le decía en antes al doctor y que... Extra micrófono. Extra micrófono. Que es admirable que cuando uno va al registro, quiero un certificado de mi propiedad que fue en 1900, ay, no sea malito, tráigame la escritura suya para buscar. Es inaudito. Pues. Cuando uno va al registro, ahí está el archivo de datos, obligación del registrador. Esa debe ser la fuente. La fuente. Buscar en sus libros y ir y contactar que verdaderamente esa escritura está ahí y certifica que esa escritura fue inscrita y luego viene el parámetro donde dice solvencia y gravamen, es decir, esta propiedad está libre de gravamen o tiene el siguiente gravamen. Debería poderse ver en línea incluso, doctor, con todas las facilidades electrónicas que existen hoy en día. Debería ese ser el camino, como se hace en casi todos los ámbitos. Bueno, doctor Alberto, yo le puedo decir que yo dejé en el registro de la propiedad de Manta ingresado más desde el año 30 y pico dejé, me faltó un periodo de 10 años en la base de datos. Nosotros con el número de cédula o con el nombre podíamos identificar en 24 horas, 48 horas el certificado y elaborar un certificado.
En la inscripción no podíamos hacer lo mismo porque es una responsabilidad, pues usted sabe, hay que revisar, hay que estudiar si el proceso, el protocolo que entregó el notario cumple con todos los requisitos que señala la ley y permite la ley de acuerdo al artículo 11 de la ley de registro. Doctor, queda un poquito pendiente este tema del centro comercial de Manta. ¿Qué observación debió haber realizado el registrador? Sabemos que un bien público de interés público no debía haberse vendido salvo que se hubiese recategorizado en su momento. ¿Cuál debió haber sido la observación de la registraduría? Aplicar este librito, nada más. Y le vuelvo a decir, yo de registrador me hubiera cogido a 2 numerales para negar la inscripción. Y si yo hubiera estado equivocado, como dice la ley de registro, dice, de la negativa, la persona puede recurrir al juez, ¿no es cierto? Y si el juez ratifica, puede recurrir a la Corte Superior. En sede judicial hacer la reclamación. Pero ¿cuáles son los 2 literales que me hubiera cogido? Si el título o documento que se trata de inscribir tiene algún vicio o defecto que lo haga nulo. Ahí está lo que usted estaba haciendo. Pero, eso es el origen que yo me hubiera fundamentado para negar la escritura, ¿no? Pero el fondo... Y luego, el quinto que dice, si el título o documento no contiene los requisitos legales para la inscripción. Pero el fondo sigue siendo entonces la falta de independencia del registrador de la propiedad. Bueno, eso lo manifestamos desde que se trató en la Asamblea Constituyente, que ese problema iba a haber. Porque los registros se iban a politizar, iban a depender de la autoridad municipal. Es lógico que hay muchos alcaldes que cumplen sus funciones y dejan a un lado, respetan la administración. Pero ¿qué es lo que pasa también? En muchas corporaciones municipales, de acuerdo a la ley de registro y datos, si me permite un minuto. Sí. El registro estaría impregnado de la visión política del alcalde, entonces, ahora también en alguna medida. Claro. Sí, pero también es importante analizar el tema de la descentralización, es decir, ciertas competencias que aparentemente pudieron realmente trasladarse, en este caso, a los GAT municipal, como se llaman ahora. En todo caso, esto es lo importante de hablar en derecho, ¿no? Es decir, porque se requiere revisión normativa, revisión legal, para los futuros años. Hay un párrafo en el artículo 13, el segundo párrafo de la ley de datos, que dice, los registros son dependencia pública, desconcentrado y con autonomía registral. Eso no se está dando. En la práctica no. No se está dando. Y es más, luego tenemos también... Es decir, puede existir la autonomía registral, pero no existe la autonomía de voluntad, que es el fondo del tema. Es decir, la falta de independencia absoluta del servidor público, en este caso del registrador, ¿sí?, frente a la toma de decisiones que hace en un momento determinado el alcalde de una corporación municipal. La ley no es la mala, sino la aplicación de aquella. Claro, bueno, pero un poco se está sometido aparentemente por parte del registrador a los alcaldes. Es más, la misma ley de datos dice que el registrador mantendrá la autonomía de la función administrativa y los excedentes que se cobran, los excedentes, después que el registrador cuadre al mes el pago de empleados, luz, etcétera, todos los servicios, ¿lo cierto? Ese excedente es que pasa a las arcas municipales. Pero yo he visto que algunos municipios primero se pagan en el municipio y después va a la función registral, a la oficina registral. Es Doctor una García, barbaridad. entonces, ¿cuál debería ser la figura ideal con la cual el registro de la propiedad se mueva o exista? ¿Qué adiciones legales deben hacerse o qué cambios a la ley o a la norma deberían establecerse para que el registro pueda tener esta autonomía, para que el registro pueda funcionar de manera eficiente, eficaz, efectiva? En primer lugar, dar la seguridad jurídica a la ciudadanía y a las instituciones y a las empresas que están dedicadas al negocio inmobiliario. Hoy día hay un sesgo, hay una inseguridad, porque no podemos saber de qué forma puede responder una corporación municipal a una actitud del registrador. Los registros tienen que volver a la función judicial, porque son eminentemente jurídicos, eminentemente jurídicos. Una actividad judicial. No hay que mezclar la labor administrativa que pueda tener, en este caso, un gobierno municipal vinculada al registro, frente a esa independencia que tiene que tener jurídicamente el registrador frente a la colectividad. Claro. Podríamos concluir así. Pero bien, en todo caso,
Yo creo que ya pasaremos entonces en el siguiente segmento de nuestro programa Hablamos Derecho para ir un poco puntualizando sobre la necesidad de reforma a la ley de registro, que es importante luego de que se avecina posiblemente una nueva composición de una Asamblea Nacional. Vámonos a unos anuncios institucionales y regresamos para ir puntualizando en este programa del Servicio Público del Registro Notarial. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Volvemos en esta tercera parte de nuestro programa Hablamos Derecho. Nuestro invitado, el doctor Patricio García Villavicencio, con una experiencia de más de 21 años de registrador de la propiedad del Cantón Manta, hoy prácticamente ya en actividades de ciudadano común, puesto que también ya se jubiló, me parece que en la docencia, ¿no? Así que estamos con él, con nuestro invitado, analizando el tema del servicio público del registro. Hablábamos en el segundo segmento respecto de los costos, o los costes, como se dice técnicamente. Doctor Patricio García, ¿qué tan beneficioso es que mediante ordenanzas un municipio establezca el costo de aranceles? Y las ordenanzas solo tienen vigencia para una circunscripción territorial. Es decir, el GAT municipal del Cantón Rocafuerte establece los costes de ese servicio notarial o del registro en ese cantón. No puede haber similitud entre el uno y el otro y entonces generan diferencias. ¿Qué tan adecuado y correcto es aquello? Vea, doctor Marcelo, la actividad registral debe tener una tasa uniforme nacional. Ese fue el éxito del Consejo de la Judicatura en esa época, después de un estudio socioeconómico. Dijo, señor registrador, usted lo que puede cobrar es esto. Y si usted cobra en exceso, serán destituidos inmediatamente del cargo. Modestia aparte, yo tuve 21 años y nunca tuve una sanción administrativa en el desempeño de mi función de registral. Es decir, que los cobros fueron transparentes, las inscripciones fueron transparentes. Y los cobros correctos de acuerdo a la tabla. Y la mayoría de los registradores del Ecuador cumplieron con cabalidad la función registral, de ser custodio, garante. Yo les decía a muchos ciudadanos que nos convertíamos en el guardia de seguridad, así como cuando en un barrio le pagan a un guardia para que pase pitando a cada 3 horas y no los ladrones ahuyentarlo, el registrador se convertía en ese guardián permanente mientras los ciudadanos descansaban en paz. Pero, doctor Marcelo, lo preocupante es que la ley dice una cosa y la ley registral no la han cambiado. Es increíble. No han empatado la ley de registro de datos con la ley de registro de 1966, que es excelente para mí. Lo que ambas siguen vigentes. Ambas siguen vigentes. Y respecto de la superioridad jerárquica, ¿cuál está por encima o cuál está inferior? Bueno, la ley de registro sigue siendo la aplicación para aplicar los actos registrales. Esta ley es una ley híbrida. Le voy a decir solo unas 2 contradicciones de la ley de registro civil. La ley híbrida. Una dice una cosa y otra cosa. Entonces usted se confunde. Dice que esta ley garantiza el derecho a la reserva de los propietarios de los inmuebles de una ciudad. Y muy bien lo señala en un acápite del artículo 6. Dice: para acceder a la información sobre el patrimonio de las personas, el solicitante deberá justificar y motivar su requerimiento, declarar el uso que hará de la misma y consignar sus datos básicos de identidad, tales como nombre, apellidos completos, número de documento de identidad, ciudadanía, dirección domiciliaria y los demás datos que mediante el respectivo reglamento se determine. Eso no contrasta con los criterios de transparencia, doctor.
¿Y el derecho de petición? Bueno, no, dice que sí se lo da, pero el problema es que hoy día la inseguridad también social, que se metan al sistema y vean que el doctor Alberto tiene 5 propiedades aquí en Guayaquil, su inseguridad personal va a estar corriendo riesgo. Por eso la ley dice en la parte pertinente más abajo, como muy acertada, el tipo de reserva que hay que tener, porque corre el riesgo. Pero luego, posteriormente, en una transitoria, dice que es obligación de que todos estos datos estén en el servicio público de la información pública. Ve usted una contradicción. Cuando en un lado se garantiza la reserva, en el otro lado dice que deben haber todos los datos, ¿no? Doctor García, hablando... Me quedó debiendo respecto de la tipificación de los valores de ordenanza. Alberto, siga. Correcto, muchísimas gracias. En el tema de los valores que tienen que ser fijados por la corporación municipal, el criterio universal es la estandarización. Es homogeneizar procedimientos, criterios, acciones. Sin embargo, usted va a una parte, tiene que pagar un valor, va a otro cantón, tiene que pagar otro valor. ¿Cómo hacer para lograr un criterio universal, para que la gente tenga seguridad jurídica también en ese sentido? Hace un trámite en Manta y sabe que si tiene que hacer otro en Montecristi o en Puerto Viejo, le va a costar lo mismo. ¿Con qué criterios además el municipio establece estos costos, señor doctor? Ahí está la oportunidad otra vez para responderme la pregunta sí, que me estaba Alberto, mi estimado Marcelo, vea, los cobros, las tasas registrales, deben responder a un estudio real y objetivo de la sociedad y, como usted muy bien lo explica, doctor Alberto, debe tener el carácter de general, ¿no? Porque es muy difícil un abogado que se dedique a la actividad inmobiliaria, a los negocios, cuando tenga que mandar a hacer una escritura a Rocafuerte, va a tener una tabla diferente a la de Puerto Viejo. Eso, inclusive el cliente se va a sentir inconforme, pero oiga, si en Montecristi me cobran tanto, ¿por qué acá tanto? Entonces yo sí creo que debe la DIGNARDAC reunir a los gobiernos autónomos y lo cierto, y planificar una actividad, ¿no?, donde se pueda hacer un estudio real de cuáles deben ser los cobros que deben cobrar. Así debería ser, por lógica. Pero en este caso, estas ordenanzas, repito, van a reflejar posiblemente a veces criterios equivocados o erróneos de muchos concejales y tal vez de un alcalde. Por último, en propuestas que nacen desde la dirección financiera de tratar de fortalecer más su presupuesto institucional y generando en una ordenanza el cobro de valores para cubrir déficit presupuestario. Entonces, imagínese usted estas diferencias de ordenanzas de costos entre uno y el otro, cuando con la ley anterior, obviamente, se podía realmente una tasa debidamente establecida, única en el Ecuador entero, y no se marcaban estas pautas o estas diferencias. Ahí ve usted, doctor Marcelo, otro problema más del problema de transferir estas funciones eminentemente jurídicas a las corporaciones municipales. Por eso debe haber en el próximo gobierno, con una nueva asamblea constituyente, que deben retornar estas funciones registrales, porque ni en Cuba, el sistema registral pertenece a las corporaciones, pertenece a la administración de justicia. Es decir, esta experiencia de transferir aparentemente para cumplir con el artículo 1 de que el gobierno ecuatoriano o el Estado ecuatoriano es descentralizado, nos está llevando a una conclusión de que en el tema del registro no sería conveniente descentralizar en manos del municipio la fe, la confianza de los dominios de la propiedad, cuando en realidad de eso debe gozar de una autonomía e independencia más absoluta que la que se tiene actualmente. Indudablemente, doctor. Además de la autonomía, la confianza, debe brindársele a la ciudadanía, a la población, una garantía, como yo digo, un seguro social de que quien ocupa las funciones y desempeña las funciones registrales tendrá que responder civil y penalmente ante cualquier hecho que cometa en su administración de justicia. Hoy día es difícilmente, yo he visto en estos 4 o 5 años que ya han pasado, que las actividades registrales, los ciudadanos no saben a quién demandar y a quién reclamar. Antes usted reclamaba, se iba al Consejo de la Judicatura, lo denunciaba al registrador, luego le hacía
los juicios respectivos, los juicios colusorios, que hoy día también se han eliminado. Usted sabe, de la normativa jurídica ecuatoriana ya la actitud colusoria ya no está. Entonces, tenemos que brindar nuevamente la confianza en la actividad registral. Más allá que tengan sueldo, que ganen tasas, lo importante es la seguridad jurídica. Y para un ejemplo, fíjese usted la importancia del registro registral. El actual presidente del Consejo Español, Mariano Rajoy, su actividad es registral, ¿no? Es decir, quienes ocupan o desempeñan deben ser personas de altos valores y claridad jurídica para probo para poder ser custodio de ese bien inmobiliario, que es lo más importante, porque después de su vida, lo más importante es haber adquirido su casa y saber que está en buenas manos jurídicamente el respaldo de ese bien inmobiliario. Lo decíamos hace un rato, Alberto, precisamente que los registradores de la propiedad, más allá de, diríamos, de hablar de la tecnología, en épocas anteriores, lo que se fundamentaba era en la confianza de ese registrador de la propiedad. De hecho, quienes eran designados o quienes estaban ahí eran personas que la comunidad los respetaba. Yo pongo un ejemplo, el doctor Luis Beña. Era una persona tan respetada, con una confianza absoluta a la ciudadanía, que indiscutiblemente su palabra, su opinión, pesaba en el cliente y de manera inmediata accedía a aquello. Usted lo ha dicho, no solo el doctor Luis Dueña. Fíjese, la mayoría de los registros hasta a fines del 70 lo ocupaban ciudadanos distinguidísimos de las comunidades. Usted pronto va a tener la presencia aquí en el CEN en otro programa, el doctor Leonardo Viteri, pero en el Cantón Sucre, la niña Ondina Castro era la registradora y cumplió con excelente confianza de la ciudadanía el desempeño de esas funciones. Y así en muchos registros de la geografía manabita. Pero lo más preocupante que no podemos dejar de señalar en este programa es que ahora los libros, nadie sabe cómo están los libros. La ley de registro en su artículo 11 dice que es obligación llevar un inventario de los registros y los libros y demás documentos que pertenecen a la oficina. Eso lo dice el literal B. Y lo complementa luego en el título 4, artículo 18, un capítulo especial del repertorio. Son 2 libros sagrados que deben estar al día y ser transparentes. Yo quisiera saber si la DINARDAC o la Comisión Especial de los municipios revisan que esos libros estén al día, que si se ha abierto el repertorio de la mañana y se ha cerrado el repertorio en la tarde, si los libros de compraventa están foliados y al día como señala la ley. Porque ahora dice no hay que hacer el repertorio porque ya todo lo está en la computadora. No, la ley no ha sido cambiada y obliga a tener estos libros y seguir el repertorio, que es una forma de seguridad jurídica, es un candado para evitar cualquier actitud que lesione los intereses de los ciudadanos. Muchas gracias, Patricio. Regresamos después de unos instantes, nos vamos a unos anuncios institucionales y regresaremos en la última parte de nuestro programa Hablamos Derecho para encontrar propuestas precisamente al marco jurídico que rodea la función del registrador de la propiedad en el Ecuador. Ya volvemos.
El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. La Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y sus carreras requieren necesaria y obligatoriamente estar vinculados con la colectividad o la sociedad. Porque usted nos ha seguido durante 2 años en nuestro programa Hablamos Derecho por San Gregorio Radio, ahora y a su pedido estamos en televisión. Porque hablar de derecho es parte importante para tu vida diaria. Volvemos con esta última parte de nuestro programa Hablamos Derecho y nos encontramos con nuestro invitado, el doctor Patricio García Villavicencio. Alberto, por favor. Yo quiero preguntarle al doctor García acerca de algunas notas que he ido tomando a lo largo del programa, cuando hemos hecho este análisis comparativo de la acción registral anterior, actual, cuáles son las falencias, cuáles son los elementos en los cuales quizá no caminamos con pasos acertados. Y yo encuentro las siguientes, no sé, señor doctor, si usted esté de acuerdo conmigo. La designación en mérito de los registradores como primer término. Segundo, la independencia. Tercero, la estandarización, que no existe. Cuarto, el manejo de estadística y libros con una revisión constante. Y al final, el gran objetivo, que es el servicio a ese cliente que se acerca a esa persona, que necesita que sean absueltas sus consultas y obviamente pues que reciba las satisfacciones plenas en cuanto a sus requerimientos. Bueno, todos los puntos que usted lo ha señalado debe ser una obligación de un funcionario público. Yo siempre tuve un principio, que cuando uno desempeña una actividad pública, debe olvidarse de los afectos y desafectos y no dar cumplimiento estrictamente a lo que señala la ley. Cumplir las obligaciones que señala esa responsabilidad. En esa circunstancia, doctor Alberto, nos estamos olvidando algo importante. Se decía que los registros de la propiedad no alcanzaron a modernizarse. No, gran mayoría de los registros del Ecuador se modernizaron y el registro de Guayaquil fue un ejemplo. Es tanto que el sistema registral de la ciudad de Guayaquil, hace 2 meses invitaron al registrador de Guayaquil a un estado de los Estados Unidos a dar conferencia para implementar ese sistema y también fue invitado a algún país de Asia y de Europa y fue dado un premio por organismo que controla la actividad registral. Es decir, ese sistema, el CIRRE, que se ha implementado, ha sido un ejemplo, y yo no sé por qué la DINARTAC no lo ha implementado. Pero lo más preocupante, en la transitoria sexta de la ley de datos, dice, en el plazo máximo de 3 años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, es decir, esto entró el 31 de marzo del 2010, todo registro de la propiedad, escuche bien, todo registro de la propiedad, societario, mercantil o civil, que hasta la fecha mantenga su información y registro de manera física, deberá ser transformado a formato digital, con las características y condiciones definidas por el director nacional, para la cual se asignarán los fondos pertinentes, se proveerá los programas informáticos necesarios. Esta omisión, ojo, esta omisión será sancionada con la destitución del correspondiente funcionario por la directora o director nacional del registro de datos públicos. Yo me permito decir, vaya usted al Cantón Junín a ver si ya está hecha. 3 años. ¿Cuándo fue expedida la ley? El 31 de marzo del 2010. Y ya es estamos... que sí, que en el 2013 debía tener todos los registros del Ecuador. Por lo menos en nuestra provincia existen muchísimos cantones que aún todavía no cumplen con aquello. No se ha cumplido, pero tampoco se ha aplicado la destitución del director nacional. Pero entonces habría incumplimiento de la propia, en este caso, Dirección Nacional de Registros. De la DINARAC, claro. Pero yo quería, tal vez Alberto estaba en el uso de la palabra, señalar una cosa interesante, porque usted decía en el segmento anterior
que es importante que posiblemente esta competencia tenga que nuevamente volver a la función judicial. Y que yo creo que la concepción que se ha tenido sobre el Estado ecuatoriano, en que prácticamente todo se constituye en servicio público, posiblemente se abusó también de esa concepción y se transfirió este registro hacia los GAT municipal para que sean ellos los que designen a los registradores bajo concurso. ¿Sería entonces acaso en realidad este servicio público posible mantenerlo dentro de la misma función judicial sin necesidad de que tenga que pertenecer a los GAT municipal? Totalmente de acuerdo, doctor Marcelo Farfán. Ya hemos analizado que la actividad del registrador se constituye en un calificador de un acto registral. Y cuando califica un acto registral es un acto eminentemente jurídico, ¿no? Y en segundo lugar, lo que sí tienen que hacer los registros, y que lo que se planteó, que debe haber una interconexión automática entre el registro de la propiedad, el registro jurídico, con el registro catastral. ¿Para qué? Porque si mañana el doctor Marcelo Farfán le vendió la propiedad al doctor Alberto, se transmite la información automáticamente y sepa que los predios que tiene que pagar, ya no lo tiene que pagar el doctor Marcelo Farfán, sino el doctor Alberto. Doctor, yo tengo otra inquietud que me parece importante y usted así me lo hará saber o contrastará aquello que yo le voy a formular. Habíamos conversado a lo largo del programa sobre que antes el registrador era absolutamente responsable de todos los actos que realizaba y usted podía acudir ante el juez pertinente para hacer las reclamaciones a que hubiera lugar precisamente respecto de esos actos. Pero, ¿qué régimen disciplinario es ahora el que mide los actos del registrador? ¿Cuál es el procedimiento que ahora se tiene? Y comparémoslo con el procedimiento anterior para ver cuál es el más efectivo. Ya, doctor Alberto, su pregunta nos va a retroceder a analizar otra vez la ley de datos y la ley de registro. Dijimos que la ley de datos es una ley híbrida. Por un lado dice una cosa y por otro lado dice otra cosa. Dice que hay que sancionar a los registradores, pero no hay el camino que señale cómo se los sanciona. Esa es la preocupación enorme. Antes se decía que el Consejo de la Judicatura levantaría un expediente, ¿no es cierto?, con el derecho a la defensa, etcétera, y luego resolvería la culpabilidad o la inocencia de este funcionario. Entonces, no está claro en eso. Bueno, yo perdóname, Patricio, en ese sentido creo que sí hay una normativa legal, la ley de servicio público. Por lo tanto, cualquier infracción que cometa el registrador debería ser que el alcalde, en este caso, disponga el inicio de un sumario administrativo para que se pueda iniciar el proceso de, digamos, de establecimiento de responsabilidades con las sanciones que señala la misma ley orgánica de servicio público. Pero eso se lo hubiera especificado, debía haber un artículo, algo especial que hable de esa función. Por las connotaciones que tiene el registrador. Claro. Eso deja en el vacío la ley, hay un vacío. En la anterior ley, en la ley orgánica de la función judicial que se manejaba en esa época, decía, ¿no es cierto?, un capítulo especial de las sanciones de los registradores y especificaba que la comisión de queja, o lo que era antes la Corte Suprema, o en este caso la comisión de queja del Consejo de la Judicatura, juzgaría las actividades, las actitudes de los funcionarios registrales, notariales, etc. Pero la LOCEP quizá podría llegar en algún momento hasta la destitución del funcionario, pero en el otro campo, en el campo civil, en el campo penal, donde también las responsabilidades se manifiestan, pues, ¿cuál sería entonces el procedimiento adecuado? Bueno, antes se aplicaba mucho la actividad colusoria. Así es. Claro. Hoy día la está... unión de dos o más personas para perjudicar a un tercero. Exactamente, porque si un registrador significaba o se presumía que estaba de acuerdo con una de las partes para perjudicar al doctor Alberto. Claro. No habiendo la colusión, ¿cuál sería hoy la día figura? no hay la colusión. Podría ser entonces la acción de daños y perjuicios, acción de daños artículo y perjuicios, 34 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, en la que los servidores, en este caso, podrían iniciar, bueno, pero tampoco el 34, perdóneme, yo creo que cometí un lapsus, porque eso solo sería para los funcionarios judiciales, Claro, y en este caso el registrador ya no es un funcionario judicial. Así que quedaría la acción de daños y perjuicios ante un juez de lo civil cualquiera. Sí, no queda más otro camino, ¿no? Pero fíjese, son tan largos y antes los procedimientos eran tan abreviados que cuando un registrador hubiera incumplido la normativa, era prácticamente destituido en un proceso de 3-5 meses, no podría durar más. Patricio, por el tiempo, ¿cuáles serían las propuestas básicas que usted, con la experiencia de ex registrador,
plantearía a que la Asamblea Nacional tome frente a esta ley? Así, puntualmente, ¿cuáles cree que serían las sugerencias de reforma a la ley? Concretamente, en el nuevo orden constitucional jurídico que tiene que haber en el Ecuador a corto plazo, estas funciones tienen que llegar nuevamente al sistema jurisdiccional del Ecuador. Otra vez regresar a la función judicial y quitárselo al municipio para que no sea juez y parte. No derogar esta ley, modernizarla, actualizarla, porque esta ley de Clemente Yerovi es una ley concreta, concisa y precisa, y sobre todo facilita y dinamiza. Adecuar la ley a la Constitución. A la Constitución y al sistema moderno. Y desarrollarla en función de la tecnología. De la tecnología. Correcto. No sé si, Alberto, ¿algo tienes? Yo solamente insisto en este tema de la estandarización que a mí me preocupa muchísimo. ¿Qué reforma legal debería hacerse para que haya este estándar, haya esta homogeneidad en cuanto a los cobros del registro? Puntualmente, Patricio, puntual porque estamos sobre el tiempo. Sería, si regresa a la función judicial, estaría mantener las tasas. Bueno, doctor Marcelo y Alberto, no se olviden que el Consejo de la Judicatura, para aplicar una tabla primera, hace un estudio, un diagnóstico, y de acuerdo a eso se aplicaban las tablas. No queda más. Y a nivel nacional, no había vuelta de quedar. Pero lo que es importante también señalar una cosa que causa mucha zozobra, sobre todo a los abogados litigantes, que cuando un registrador pone la negativa y recurren al juez, cuando la ley dice en el artículo 11 claramente... Más o menos, tentativamente, sí, sin leerla, porque estamos sobre el tiempo, Patricio. Dictará, dice el juez, la resolución. Nada más, analiza y dicta la resolución. Pero ¿qué pasa? Que ahora los juzgados hacen un pequeño juicio sumarísimo, notifique, el registrador presente pruebas, cuando no, esa no es la ley, no señala eso, resolverá, dice, analizará y tiene que resolver, y ahí murió. Muchas gracias, Patricio. La verdad que el tiempo es muy corto para conversar con un hombre que tiene una experiencia muy grande en el tema de registros, y por ello incluso hemos roto la característica de este programa y lo hemos iniciado desde, diríamos, al arrancar el programa, para efectos de lograr la mayor posibilidad de conocimientos de nuestro invitado, el doctor Patricio García Villavicencio. Este es un programa Hablamos Derecho y regresaremos el próximo día martes con otro tema importante y con un invitado de la misma categoría del doctor Patricio García Villavicencio. Patricio, muchísimas gracias, y compañero Alberto, muchas gracias también por aportar en este programa llamado El Servicio Público del Registro. Retransmitimos por San Gregorio Radio sábados a las 12, 106.